del domingo pasado. Recordando la predicación del domingo pasado, quisiera en esta noche ampliar un poquito la idea. Es una predicación del Evangelio. Hablamos acerca de Nicodemo y el encuentro que Nicodemo había tenido con la persona del Señor allí en Juan capítulo 3, donde dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y mencionábamos en la reunión pasada de que cuando Nicodemo viene al Señor Jesús de noche, en esta ocasión, porque Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio de Juan, y de ahí no le vemos en ningún otro libro de las Escrituras. No se menciona a la persona de Nicodemo. Solamente a José de Arimatea, cuando van a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo, es que se menciona a José de Arimatea, pero no se menciona Nicodemo. Y decíamos que este hombre, Nicodemo, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había reconocido que el Señor Jesucristo venía de Dios, pero nótese de que no le está reconociendo como el Mesías, sino solamente como maestro, como un rabino. Igual estaba reconociéndolo con las mismas aptitudes que él tenía, la misma preparación que él tenía como maestro también, Nicodemo. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Tenía el don de Dios, pero no le ha reconocido como el Señor. ¿Cuáles señales? Dijimos de que en el capítulo 2, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando el Señor Jesús en las bodas de Caná convierte el agua en vino, sus discípulos creyeron en él por estas señales, y los fariseos estaban reconociendo que el Señor Jesucristo había venido de Dios por estas señales que había hecho, por estas señales milagrosas de convertir el agua en vino. Realmente interesante lo que el Señor ha hecho, pero el Señor va mucho más allá, Y hablando acerca del nuevo nacimiento, quiere el Señor que todos los que estamos en esta sala seamos nacidos de nuevo. Nacer de nuevo. Cuando uno le toma el peso a estas palabras que el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo. Es importante. Cuando el Señor repite los conceptos, es de una vital importancia. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para poder ver el reino de Dios, para poder contemplar las cosas espirituales, es necesario nacer de nuevo. Allí en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, en la primera carta a los Corintios, dice, el capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede entender, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, percibirlas. Es como que se entienden así de buenas a primeras, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, cuando ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede? Nicodemo hace esta pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso entrar el hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Será así? ¿Será que tiene que volver al vientre? No, porque el Señor le está exponiendo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mencionábamos en la reunión pasada, y estoy haciendo a modo de repaso esta porción, que el Espíritu Santo de Dios redarguye. Redarguir es como escarbar en el corazón, es como es tocar la conciencia, como que tocara la conciencia con el dedo. Redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Como decía un querido hermano que ya está con el Señor, el Espíritu Santo nos deja convictos de pecado. Nos aclara de que, y pone en nuestro corazón y nos convence de que somos pecadores. Nos hace ser sensibles al pecado, que el pecado llega a ser una molestia en el hombre cuando el hombre es redarguido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está ahí, pecaste. Y el hombre debe reaccionar ante esto. Ahora, ¿cómo puede uno? Y en la experiencia, cuando el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores, se produjo una intranquilidad tremenda hasta el momento que doblamos nuestras rodillas, nos postramos delante de Él y tuvimos la paz cuando entregamos nuestra carga a la persona del Señor Jesucristo. Ser salvo, cuando uno tiene conciencia de la eternidad sin Dios, de estar separado eternamente de Dios. Es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Carne nada más. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y pone las dos naturalezas del hombre. El hombre sin Dios y el hombre nacido de nuevo. Totalmente diferentes. Carne y espíritu. Carne y espíritu. Ahora, cuando vemos a un hombre allí en Segunda de Reyes, el capítulo 5, voy a mencionarlo solamente como ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, el capítulo 5. ¿Ustedes se acuerdan de un hombre llamado Naamán? Naamán el sirio. Naamán dice que era varón grande, la escritura nos dice en el capítulo 5, era general del ejército de Siria. Era varón grande delante de su señor, un hombre grande. ¿Qué quiere decir con esto? No que era un gigante, sino que era un hombre grande en prestigio, grande en honor, y allí reconocido delante de todo el pueblo como un hombre, un guerrero importante, como un hombre importante dentro del reino de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero hace totalmente la diferencia. El hombre era leproso. La lepra lo tenía condenado a morir. No servía el honor,
no servía el prestigio, no servía el dinero, no servía la educación, no servía absolutamente nada, porque este hombre estaba condenado a muerte. La muerte llegaría y venía en una manera apresurada, inminente para él. Rápidamente el hombre sería consumido por la lepra y la muerte llegaría a tocar la puerta de su hogar. Y el hombre, todo lo que había logrado, hasta ahí llegaba. Pero ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Había una muchacha que había sido traída cautiva y estaba sirviendo en la casa de Naamán. Y ella le dice a la señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Un hombre leproso. La lepra es una figura del pecado. Comienza con una pequeña mancha blanquecina y va extendiéndose en la piel, la va consumiendo y el hombre termina cayendo su piel a pedazos. Y por último, condenándole a morir, alejado de todos, porque el leproso debía ser alejado de los suyos, alejado del pueblo y debía salir a las afueras de la ciudad. Y cada vez que una persona se acercaba, él debía gritar, leproso, leproso. Ahora, esta era la condición de Naamán. Pero la muchacha le da la buena nueva. Ella le predica el evangelio, en otras palabras. Él estaba condenado a la muerte. ¿Y qué la noticia que le está dando ella? Era que podía comenzar nuevamente su vida. Podría nacer otra vez. Podría nacer otra vez. Ahora cuando el rey de Siria lo envía con cartas para el rey de Israel y le dice, cuando tomó las cartas para el rey de Israel, cuando lleguen a ti estas cartas, decían así, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí. El profeta hablaba en lugar de Dios. El profeta hablaba en lugar de Dios. Venga ahora a mí. Y este es el llamado que el Señor hace a toda persona que está bajo condenación, como este hombre Naamán, a la persona que necesita nacer otra vez, que necesita tener un nuevo comienzo, no para esta vida secular, sino delante de Dios. De eso se trata el nuevo nacimiento, de tener una nueva vida delante del Señor. Venga ahora a mí. ¿Qué es lo que le dice el Señor a través del profeta? Y para mí el eco está allí en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. Allí en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venid a mí, dice el Señor. Ahora cuando Naamán vino con sus carros y su gente allí, sus caballos, se para a las puertas de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás
limpio. Así de fácil, así de sencillo. Allí el Señor le dice, por medio de un profeta, a un rey, le dice, el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que todos los sacrificios. Solamente obedecer. Aunque a veces las cosas parezcan imposibles. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, nos dice la Escritura. Y Naamán, ¿cuál fue su reacción? Se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá el luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. ¡Qué tremendo! Porque el orgullo de este hombre no le permitía obrar en la sencillez de Dios. Dios es sencillo para hacer las cosas. No lo hace en forma fastuosa, como la religión. Porque a la religión le gusta la pompa y le gusta la fastuosidad. Este era un hombre religioso. Se inclinaba en el templo de Rimón con el rey de Siria. Y sabrían también de ritos y todas esas cosas. Y él quería algo similar, de acuerdo a la estatura social y política que él tenía. Quería que lo trataran de acuerdo a su estatura. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón, nos dice la Escritura. Y el Señor está tratando con este hombre. El Señor trata con el orgullo de Naamán y lo manda a zambullirse 7 veces allí en el Jordán. Lo manda a zambullirse en esas aguas turbias. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Habana y Farfar, mejores ríos, con mejores aguas, cristalinas tal vez. Pero el Señor quería la obediencia de Naamán. Y quiere la obediencia suya y la mía también, para que nos podamos sumergir en la vida espiritual, sumergirnos en el agua. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este hombre es invitado a sumergirse allí en las aguas de Israel. Y los criados le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces él descendió. Y cuando leemos la Escritura, literalmente, vemos que este hombre descendió. Y no tan solo descendió al río, sino que descendió del lugar donde él mismo se había colocado y se humilló. El que se humilla, dice la Escritura, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Así que uno de los requisitos para venir al Señor es humillarse delante de Él, humillarse delante de su presencia, para poder ser transformado, para que su corazón sea cambiado, para que todo su lamento pueda ser transformado en baile, como dice allí el salmista. Y dice la Escritura que se zambulló 7 veces. Va en la primera, la segunda, la tercera, luego quinta, sexta y la 7ª vez. Dice la Escritura que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Limpio de su lepra. Limpio de lo que lo tenía condenado a muerte. Y cuando vemos en la figura que nos entrega la Escritura, cuando el Señor nos invita a zambullirnos en el agua, y el Espíritu, el que no naciere del agua, nacer del agua como este hombre, que nació del agua,
se zambulló y nació otra vez al subir, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando pienso en la limpieza que el Señor le hizo a Naamán, recuerdo también la ocasión cuando allí está Isaías en el capítulo 6. Dice Isaías, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tomando un carbón encendido del altar, y tocó mis labios, y dijo: es limpio tu pecado y es quitada tu culpa. Limpio, limpio. ¿Con qué podemos limpiar nuestra alma? ¿Con qué podemos limpiar nuestro corazón? Allí en el libro de Jeremías dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón delante de ti, la mancha de tu pecado permanecerá. La mancha de tu pecado permanecerá. El pecado mancha el corazón. Hay uno solo que puede limpiarlo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquí vemos figuras en la Escritura que nos muestran y nos entregan gráficamente lo que el Señor hace en el corazón del hombre. Su carne se volvió como la carne de un niño. Para Naamán fue algo excepcional. Y pongámonos en las botas de Naamán, por decirlo así. Si nuestra carne se hubiera estado desgarrando cada día, si hubiera estado cayendo a jirones, que al terminar el día, todas sus prendas más íntimas, las que estaban más pegadas a la piel, hedían del sopor, de toda la infección. Y la única que conocía era la muchacha que trabajaba en la casa de Naamán. Quizás externamente, con un uniforme impecable, se presentaba delante de sus tropas. Así vemos también al hombre natural en este tiempo, presentándose en una manera impecable delante de sus semejantes y teniendo una vida normal, entre comillas, pero por dentro consumido por la lepra del pecado y a pasos agigantados caminando hacia el día de la muerte, al día del encuentro con Dios. Por eso en Amós capítulo 4, verso 12 dice que debe el hombre prepararse para el encuentro de su Dios. Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿A quién no es creyente en esta noche? ¿A quienes no tienen la seguridad de la salvación? Esta es una señal de advertencia. Una señal de advertencia. Estas cosas se han escrito para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y sean salvos. Que se arrepientan y sean salvos. Y dice la Escritura que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y mire, vamos a volver al pasaje de allí de Corintios, el pasaje en la carta a los Corintios, donde en el capítulo 2 de Primera de Corintios, donde dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué sucedió con Naamán? Él dijo: he aquí ahora conozco. Había pasado algo espiritual en su corazón. No era tan solo físico,
sino que el Señor había llegado más. No había tocado solamente su piel, sino que había llegado hasta lo más profundo del corazón de Naamán. Porque él dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Tuvo un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios del cielo, que le salvó de la muerte, y no tan solo de la muerte física, sino que le salvó de la muerte eterna. Ahora, ¿qué es lo que hace Naamán? Está queriendo pagar la salvación. Está queriendo pagar la salvación. Dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios, es una dádiva de Dios. Dios le quiere regalar la vida eterna en esta noche, porque es ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Mire, había muchos leprosos, así nos dice la Escritura en los evangelios. Había muchos leprosos en el tiempo de Naamán, pero Naamán fue salvado. Naamán fue llevado a la casa del profeta y el profeta le mandó el mensaje, solamente el mensaje. Le mandó mensaje. Cuando, mire, esto es interesante. Dice que Eliseo le envió un mensajero, le envió mensaje, nada más. Y el Señor le está enviando un mensaje en esta tarde. Yo soy el mensajero. Yo soy el mensajero. Pero Dios le está entregando el mensaje para que usted haga conforme a lo que Dios dice en su palabra. Para que usted lo haga. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, dice el profeta, que no lo aceptaré, porque era una gracia que le fue otorgada a Naamán en aquel día. Por gracia soy salvo. Por gracia. La salvación no se paga. La salvación Dios la da por gracia. Una gracia, un regalo, una dádiva, un don de Dios. Eso es la salvación. ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor le responde a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Recordemos el episodio también de la serpiente, en Números capítulo 21, Números 21:5. ¿Cómo puede hacerse? Vimos que Naamán obedece, se le envía el mensajero, no es por obras, es por gracia. Él obedece, nace del agua y nace del Espíritu. Nace del agua y nace del Espíritu. Y esto se cumple en Naamán, allí en todo el sentido de la palabra. Números capítulo 21, Números 21, verso 5. Dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que sucede? Ante el desánimo y la rebelión del pueblo, el pueblo pecó porque le faltó la fe, la falta de fe. Los primeros que quedan fuera, allí en el Apocalipsis, son los incrédulos. Los incrédulos. Y dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor toma el ejemplo allí en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando el Señor
el Señor le dice allí que aquí se emplea el método parabólico, ¿ya? El ejemplo de la serpiente en el desierto es similar a lo que ocurre, el tipo de número 21, es el tipo, es una figura de dicción, ¿ya? Es una figura de lenguaje, perdón, una figura de lenguaje, está representando lo que ha de suceder en la cruz del Calvario. Ahora, un hermano a mí, don Guillermo, me enseñó que uno tiene que ir a la ley de la primera referencia. ¿Dónde aparece mencionada la serpiente por primera vez? En el huerto del Edén. Y la serpiente, en sentido figurado, mordió al hombre y a la mujer y le inyectó el veneno del pecado. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cuando el hombre peca aquí en este acontecimiento puntual, el número 21, Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Ellos habían pecado, y la paga del pecado es muerte. Así lo dice la Escritura. Y a mí me encanta que el Señor nos va ilustrando la palabra a través de toda la Biblia. Toda la Biblia. El Señor nos la ilustra. Y cuando el Señor, cuando viene la muerte sobre el pueblo clama. Y el Señor no quitó la serpiente. No quitó la serpiente. Mas Él le dice a Moisés, hazte, dice, una serpiente ardiente. Verso 8, 21:8. Y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Tan sencillo como eso. Así como lo que le dice el Señor a Naamán a través del profeta. Ve y zambúllete 7 veces, nada más, y serás limpio. Y aquí le dice, hazte una serpiente ardiente y levántala en un asta. Allí en medio del campamento una serpiente de bronce levantada. Y cuando un israelita era mordido, con fe debía ir a mirar la serpiente, nada más. Aquí se aplica la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La serpiente está representando el pecado. La serpiente está representando el pecado. Y el Señor Jesucristo es levantado en una cruz también, por no decirlo en una asta. Levantado allí, en el madero de la cruz. Cualquiera que miraba a la serpiente era sanado. Los estertores de la muerte desaparecían, la fiebre desaparecía y el hombre volvía a vivir. Ahora, el que ha sido contaminado por el veneno del pecado, el Señor Jesucristo es levantado en la cruz del Calvario. Y Él está llevando toda nuestra culpa, todo nuestro pecado sobre la cruz del Calvario. Todo aquel que mira con fe la obra de la cruz, también es sanado y limpiado de la culpa. Cuando el Señor Jesús derrama su sangre, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, cuando tomamos estos dos ejemplos, la serpiente ardiente y la obra de la cruz, vemos que en un sentido son similares. La serpiente de bronce, la serpiente representa el pecado, el bronce representa el juicio. Y el pecador o el israelita que había pecado y que era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dice la Escritura aquí, y mirare a ella, vivirá. ¿Por qué dice vivirá? Porque estaba muerto. La muerte llegaría tal vez en unas horas, la fiebre subiría al máximo y el hombre moriría irremisiblemente. Debía morir. Pero
si era llevado para que mirara a la serpiente, el hombre vivía. El hombre vivía. Así también todo pecador es invitado a mirar la cruz del Calvario, a contemplar al santo de los santos, al justo, aquel que nunca pecó, aquel que fue levantado sobre esa sangrienta y sobre esa cruz maldita, llevando así nuestra maldición. Y todo aquel que mira a Jesucristo el Señor con la misma fe que el israelita miraba a la serpiente de bronce, tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, creer. Lo mismo que el Señor le dice a Naamán a través del profeta. Debía creer que zambulléndose 7 veces podía ser limpio. Nada más, nada más. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el Señor está invitando a contemplar al Señor Jesucristo. Ahora, cuando vamos a hacer la siguiente ilustración. Si un niñito, un nieto de esos israelitas que miraron la serpiente, pasados los años, 30, 40 años más tarde, el nieto le diría al abuelo, abuelo, ¿qué día naciste tú? Bueno, le podría decir, yo nací 2 veces, nací 2 veces. Nací el día que mi madre me dio a luz y llegué a esta tierra, y también nací cuando miré la serpiente de bronce. Tengo 2 nacimientos, porque yo estaba muerto aquel día. Estaba condenado a muerte, pero recibí la vida. Así también nosotros los creyentes podemos decir, yo nací el día que mi madre me dio a luz, hace 64 años, pero el 14 de marzo de 1985 yo contemplé la cruz de Cristo y recibí la vida de Dios. Nací 2 veces, nací 2 veces, nací de nuevo. Nací de nuevo a los 28 años, ¿quién habla? Otros pueden haber nacido de nuevo a los 14, a los 10. Tengo un hijo que nació a los 6 años de nuevo. Y así, muchos tienen diferentes fechas del nuevo nacimiento. Pero es lo que nos muestra la Escritura. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la pregunta que yo le hago en esta noche, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Y cuáles son las características de los nacidos de nuevo según Primera de Juan? Y en breves minutos vamos a ver las características del nacido de nuevo. Dice en el capítulo 3, verso 9 de Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se refiere a una práctica de pecado. Cuando decimos, yo soy atleta, podría decir, pero yo salgo a correr 1 vez al año. ¿Se podría decir que soy atleta? No. El atleta corre todos los días. Practica el atletismo. El pecador practica el pecado. Vive pecando. Vive pecando. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Luego, en el capítulo 5, verso 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama al que engendró, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Luego, en el verso 4, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el creyente es un vencedor
vence al mundo porque Cristo venció y somos más que vencedores con Cristo Jesús el Señor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe del creyente. Porque vivimos por fe, mirando a nuestro Salvador. El capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y lo repite nuevamente. Así que es tremendamente importante, porque cuando los conceptos se repiten, tienen importancia vital para nosotros. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay una promesa de protección del Señor para el nacido de Dios. El que fue engendrado por Dios le guarda. Este es el Señor Jesucristo, que nos guarda. Y el maligno no nos toca. Así que tenemos aquí algunos tips, por decirlo así, donde podemos afianzar nuestra fe. Lo que hizo el judío allí mirando la serpiente de bronce, recibió la vida. Lo que hizo Naamán, zambulléndose 7 veces por la fe, y su carne se le volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Así también, todos aquellos que hemos mirado al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él llevó nuestra maldición, donde Él llevó nuestra culpa, donde Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Que el Señor nos ayude para poder vivir mirando a Cristo. Y en el himno que cantamos muchas veces, oh peregrinos que al cielo vais, siempre, siempre mirad a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche, y le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos dirija en oración para concluir, por favor. Muy bien, oremos. Dios nuestro Padre, en esta hora continuamos delante de tu presencia, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos porque tu palabra es viva, es eficaz, Padre, porque tú mediante ella nos exhortas, tú nos has manifestado, Padre, nuestra condición, que estábamos lejos de ti, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre, pero por medio de tu misericordia, en cuanto al envío del Señor Jesucristo a este mundo, Padre, para tomar nuestro lugar, hemos podido recibir la vida eterna. Padre, te agradecemos por esto, porque sabemos que no lo merecíamos. Padre, te agradecemos porque vemos tu amor manifestado en cada una de nuestras vidas. En esta hora, Padre, queremos pedir por los hermanos que no se han podido conectar a esta reunión. Te pedimos por aquellos que están aquejados de salud, también por aquellos que se están recuperando. Padre, los encomendamos a ti. Te pedimos también por aquellos que puedan estar desanimados. Padre, queremos encomendar el término de este día en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.